Sate Mejía, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Pues bueno, ¿cuáles son los principales factores que debe tomar en cuenta el gobierno mexicano para contrarrestar el impacto de la reforma fiscal estadounidense en México? Creo que es muy importante y hay varios puntos. Como ya comentabas y lo has estado reportando, el secretario de Hacienda en la conferencia de esta semana en el ITAM consideró que no es para alarmarnos, que hay que esperar, que es un impuesto, que es una reforma que va a tener un impuesto regresivo, que Estados Unidos está casi sobre el empleo total, entonces que se puede sobrecalentar. Es decir, es una reacción pasiva realmente lo que se está teniendo del Estado mexicano frente a lo que muchos sectores industriales en el país están señalando y en el mundo que se tiene que tener una respuesta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hay que recordar, es muy importante, es una reforma la más importante que ha tenido desde hace 30 años. Lo que está haciendo es reducir principalmente la tasa del impuesto corporativo, que era del 35% para las personas morales al 21%. Esto es un cambio de 14 puntos porcentuales que es muy importante. Y aparte está creando varias medidas para que las empresas que tienen, hay que recordar que Estados Unidos es el principal, obviamente, dueño de la propiedad industrial, es decir, tiene marcas, patentes, invenciones, y las tiene en Estados Unidos o las ha transferido por algunas estrategias fiscales en todo el mundo. Entonces, lo que está haciendo Estados Unidos está trayendo la inversión, está poniendo varias medidas para castigar a las empresas que inviertan, que compren activos fuera, pagar a subsidiarias, está poniendo impuestos y al contrario, está incentivando que las subsidiarias del todo el mundo paguen a darles deducciones al 100% a estas subsidiarias y las inversiones en bienes nuevos de activo fijo los está pudiendo hacer deducibles al 100%, cuando normalmente se van deduciendo o depreciando a través de los años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en México? Se ha hablado de diversas propuestas como disminuir el ISR a las empresas con domicilio fiscal en México, generalizar el impuesto al valor agregado. ¿Qué propones tú? Pero se está proponiendo varios sectores y lo que yo coincido es aumentar la base tributaria, la base gravable, es decir, somos realmente muy pocas las personas cautivas las que se pagan impuestos en este país. Hay mucho el comercio informal, se tiene que atacar. Es una cuestión política, sabemos, pero se tiene que empezar. Si hoy no se empieza, dentro de 100 años o 50 años no se va a terminar. Entonces se tendría que empezar por ahí. En 2014 se hizo una reforma muy agresiva en México, en donde se limitó la deducción a prestaciones de previsión social, aportaciones a fondo de pensiones, se estableció un 10% de impuesto al pago de dividendos. Entonces, eso se tendría que matizar al menos para que las empresas sean más productivas. Una de las propuestas también es que se pueda depreciar al 100% inversiones en activo fijo. Hay algunos decretos, hay algunos beneficios, sí, pero se está planteando que se ponga en la ley para que obviamente contrarrestar esto, porque hoy hay que recordar, México también tiene una calificación de país riesgo, no nada más es el impuesto, no nada más las empresas van a ver que allá la tasa corporativa es más barata, sino que también invertir en México muchas veces, desafortunadamente en algunos estados que viven mucha inseguridad, es unos temas que alejan la inversión. Entonces México tiene que hacer una propuesta integral en este sentido. Desafortunadamente es el peor momento político para México. Este año, como sabemos, es las elecciones. Y es muy difícil que se den pasos en torno a una reforma fiscal o a una propuesta de ley, ¿no? Exactamente. Que creo que deberían los partidos políticos dejar eso a un lado y realmente ver el interés nacional y ver realmente hacer algunos estudios serios. Como vimos, para mí es desafortunado que el secretario de Hacienda salga y diga, no hay que hacer nada. No se ha publicado un estudio realmente serio en donde se tenga que hacer. Es decir, son modelos financieros complicados, pero obviamente se tienen, las empresas privadas los tienen, los organismos públicos también y organismos no gubernamentales, en donde se tiene que hacer una comparación de cuál es el impacto real. Y si hay un impacto real, entonces contrarrestarlo, tener un plan B, pero no se ve nada de un plan B, simplemente se dice, no se preocupen, hay que esperar a ver qué pasa. Creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de la Coparmex que emitió un estudio del año pasado, no es la solución. La solución es realmente ser proactivos o al menos tener un plan B que se esté informando, de decir, si esto llega, a lo mejor si el índice supera alguna estadística, entonces se va a tener que implementar este plan. Bien, entonces, ¿cuál es el panorama que tú ves en este 2018 ante pues el contexto electoral de las elecciones, el contexto electoral, perdón, sí, de julio, las campañas, por supuesto, en estos meses? Y pues lo veo difícil que se haga una propuesta de ley una reforma fiscal. Y entonces, ¿cuál sería el panorama que tú ves?
coincido contigo, es decir, es complicado, es un año complicado como estamos diciendo. El panorama realmente no es tan alentador porque no se está haciendo nada en México y ahorita, como ya comentábamos, tú estabas entrevistando ahorita a uno de los directores de Fiat Chrysler en donde está anunciando, hoy anunciaron que van a invertir uno de los modelos de negocios que tiene en México, se va a ir a Estados Unidos. Es decir, y es motivado por la reforma fiscal, porque la reforma fiscal está incentivando a todas las empresas, no nada más que regresen el efectivo a una tasa de un 15% frente a una tasa antes del 35%. Otros no líquidos, activos no líquidos, van a un 8%. Entonces, realmente las empresas ahorita anunciaron ya Walmart, Wells Fargo y otro tipo de empresas anunciaron que van a incrementar, derivado de esta reforma fiscal, los salarios. están aumentando los salarios. A lo mejor es un impacto realmente mediático, puede ser, pero que a las personas en Estados Unidos obviamente son los beneficiados. Entonces, es decir, yo veo eso preocupante en un sentido, o si no preocupante, al nivel que sí debemos de hacer algo y estar muy pendientes de lo que están haciendo, porque obviamente las empresas tienen todo el incentivo para regresar los activos líquidos y no líquidos a Estados Unidos, están invirtiendo ya y como sabemos, nuestro país es más maquilador, se invierte mucho por la cercanía, porque se puede trasladar muy sencillo la mercancía allá, pero también por el bajo costo. Y el bajo costo se va a seguir teniendo, es decir, el secretario de Hacienda dice que aún así con todo esto la tasa efectiva sigue siendo más, México más competitivo. Hay un estudio de Bancomer que también lo dice, lo cual puede ser cierto, pero creo que pues no sabemos, es decir, nadie conoce el mercado y el mercado lo dictan las empresas y a ver las empresas este año estadounidenses cómo reaccionan a la reforma fiscal que ellos ya están viviendo. Bien, pues habrá que ver qué ocurre este año por parte de la Secretaría de Hacienda, las autoridades financieras de nuestro país, cuáles son las acciones que se toman en torno a los efectos que tendrá la reforma fiscal en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Alejandro Arzate, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.